El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, recibió la adhesión de Guillermo Quintero, exintegrante del Comité Directivo del PAN en Coahuila, para ser el abanderado de Morena al gobierno de la entidad. De igual forma, recibió el apoyo de Luis Ramos, exdirector jurídico y representante del PAN ante el Instituto Electoral de Coahuila. Esto ocurrió durante una asamblea vecinal para la prevención del delito en Saltillo. Los simpatizantes de Mejía Verdeja afirmaron que coinciden con la idea de sacar al PRI del Estado y erradicar la corrupción. La Fiscalía General de la República entregó a los Estados Unidos a 2 sujetos requeridos por su probable comisión en delitos sexuales en territorio estadounidense. Luis N. fue detenido en Nuevo León y es acusado por su esposa de abusar sexualmente de su hija menor de edad con el agravante de almacenar imágenes en el celular. El segundo caso corresponde a Samuel N., quien fue aprehendido en Guanajuato y presuntamente abusó de una menor de edad. Ambos fueron enviados a diferentes cortes de Texas. El 6º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, Mosaico Natura, reconoció el trabajo de investigación que hizo nuestro compañero Ernesto Méndez, esto sobre la tortuga golfina y las adversidades que esta especie tiene para enfrentar, pues para sobrevivir, para lograr sobrevivir. Motivo de orgullo, por supuesto, de Grupo Imagen. El Cineminuto La magia de la vida de Ernesto Méndez, periodista especializado en temas medioambientales, obtuvo este sábado uno de los principales premios del 6º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, Mosaico Natura. El concurso fue convocado por el Consejo Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, junto con otras instancias del gobierno federal y de la iniciativa privada. Pues una pequeña prueba, una pequeña muestra de esta magia de la vida, de esta desovada, de estas arribadas masivas que se dan año con año en los santuarios de Oaxaca, ¿no? Y que hay que preservarlos, hay que conservarlos. Y bueno, estos reportajes eran sobre la problemática que enfrenta la tortuga golfina, ¿no? El tráfico ilegal de huevos, de carne, de caparazón. Y también, bueno, lo que se está haciendo desde las instituciones para conservarla, el cambio climático, cómo está impactando, ¿no? Las arribadas y las desovadas de esta tortuga golfina que está en peligro de extinción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. En La magia de la vida se conjuga la pasión de un periodista de 25 años de experiencia, el conocimiento acumulado por la CONABIO y el apoyo del Grupo Imagen para un trabajo de 5 entregas, reportajes de radio, televisión y en prensa escrita. El videominuto La magia de la vida es la culminación de ese esfuerzo, en el que se muestra el retorno de tortugas a la misma playa en donde ellas mismas eclosionaron y tuvieron su primer contacto con el mar. Ernesto Méndez reconoció el apoyo del Grupo Imagen para obtener el 2º lugar en la categoría del video en el concurso. La fuente es de quien la trabaja, ¿no? Y finalmente el sector ambiental se fue abriendo paso en la redacción de Imagen, en la redacción de Excelsior, y poco a poco fuimos ganando espacios con estos temas, y hoy pues es uno de los temas pilares, yo diría, de la línea editorial de Grupo Imagen, del periódico Excelsior, y son temas que ocupan primeras planas, ¿no? Entonces es un tema que a mí me apasiona, que me gusta. El periodista hizo hincapié en la necesidad de preservar a organismos como la CONABIO, que han acumulado información sobre la riqueza natural de México. Mira, la CONABIO es la columna vertebral del sector ambiental en México y su preservación, su conservación es sumamente importante. En estos momentos vive un momento pues crítico por la salida del doctor José Sarucán, y esperemos que pueda mantenerse porque es un ejemplo a nivel mundial. Muchos países quisieran tener esta institución que protege la biodiversidad y hace un montón de investigación, muchos científicos participan y tenemos todo, pues siendo México uno de los países más megadiversos, es muy importante tener la información para poder generar políticas públicas de conservación y preservación. Méndez agradeció a su familia y a Grupo Imagen el apoyo para realizar La magia de la vida. Para Imagen, Arturo Páramo. Señor Pacheco, ¿quién gana y quién pierde en esta semana? Mi querido Paco, qué gusto saludarte y tenerte de vuelta. Bueno, te cuento que los ganadores y los perdedores de la semana pasada, que se celebró el diálogo económico de alto nivel en el que participó la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y sus contrapartes de Estados Unidos. Bueno, estuvo Anthony Blinken, del secretario de Estado de la Unión Americana, la Secretaría de Comercio
y el número 2 de la representación comercial de los Estados Unidos. Bueno, resultaron ganadores, yo creo que por un lado obvio México y Estados Unidos porque digamos que vieron un poco más allá de lo inmediato en lo político, todo este desarreglo que se había dado en materia de pues el tema energético, el llamado a consultas que hizo Estados Unidos, también Canadá, y en ese contexto te diría que además ya específicamente fueron ganadores, pues sí creo que la Secretaría de Economía y el Canciller, porque finalmente lograron que el mensaje que iba a dar el presidente el 16 de septiembre en el contexto, ¿no? Desapareció, básicamente dijo, ya no lo voy a dar. Y en parte esto también obedece, bueno, al trabajo diplomático con Blinken, que vino a la Ciudad de México. Originalmente la reunión iba a ser en Monterrey. Yo creo que vino a la capital del país para reunirse con el presidente de México y la respuesta que dio el presidente Biden. Ahora, ¿quiénes son los perdedores? Pensaría, Paco, que el mismo canciller, y te voy a decir por qué. A ver, gana y pierde al mismo tiempo. Como se cambió el discurso, digamos, de la soberanía energética, eléctrica, etcétera, por una propuesta de paz que la verdad se ve un poco improvisada, sobre todo porque promueve una tregua, pues que deja a los ucranianos bajo una ocupación rusa durante 5 años. Entonces, pues obviamente no tardó mucho el gobierno de Ucrania de Zelensky en rechazar esa propuesta. El asunto es que el canciller pues la va a tener que defender ante la organización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y eso va a ser muy complicado porque pues ya de entrada no pasaron ni 24 horas cuando Ucrania dijo pues esto es absurdo, y la verdad es que se ve un poco improvisada esa propuesta, entonces claro, creo que ahí es un asunto. Luego, ¿cuáles son los riesgos, Paco? Pues el riesgo es que, digamos, no logremos evitar el panel de controversias en materia energética. Yo creo que es evitable, es decir, lo que vimos, las señales de la Secretaría de Economía, las señales que dio el propio presidente, uno pensaría que van a ser más prácticos, así también lo dijo Blinken, y que no llegaremos a este panel de controversia en materia energética, porque ahí sí se ve difícil que México pueda ganar por un lado y será difícil políticamente transitarlo para el gobierno federal, ¿no? Porque ha sido uno de los puntos más contenciosos. Totalmente de acuerdo. Gracias, señor Pacheco. Paco. Te agradezco mucho. Y en este momento me estoy enlazando con mi compañero Atalo Mata, que está en la colonia Roma, en donde va a haber actividades en memoria de los fallecidos por el sismo de hace 5 años. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días en este 19 de septiembre, y a muchos nos sonará la dirección de Álvaro Obregón 286, aquí en la colonia Roma, donde pues hace 5 años, en el año 2017, se vino abajo un edificio que está aquí justamente frente a mí. Pero atrás de mí se encuentra un memorial que fue instalado, un mini memorial, donde aparece el número 49 por las 49 víctimas mortales que hubo aquí. Hubo 370 personas fallecidas en el país, con el epicentro en Morelos, 7.1 de magnitud, pero pues aquí en este predio hubo 49 personas. Y estoy justamente con Jorge Gómez. Jorge, buenos días. Él pues es una de las víctimas indirectas de alguna forma, porque su ex mujer o la mamá de sus hijos, quien es Carolina Leticia Muñiz Botello, perdió la vida viniendo justamente aquí por una terrible casualidad, ¿no, Jorge? Buenos días, y nos puedes platicar cómo fue ese hecho. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, efectivamente, Carolina vino aquí por motivos de trabajo, tenía una reunión programada para ese día. Desafortunadamente, pues le tocó aquí el sismo, y desafortunadamente también pues no pudo salir del edificio, ¿no? Ella ni siquiera trabajaba aquí, venía a una cita. Es correcto, no trabajaba aquí, venía a una cita de trabajo. Y ahora, ¿qué es lo que ustedes finalmente están solicitando? Todavía hay pendientes, ¿no? Están solicitando vivienda, ya les han dado alguna indemnización, pero pues las cosas ahorita ya no alcanzan a 5 años de distancia. Es correcto, hemos tenido algunas indemnizaciones, hemos considerado que, y hemos decidido tomarlas, pues evidentemente por la carestía en la cual se encuentra la gran mayoría de las familias. Estamos en un estado de vulnerabilidad, fuimos declarados como víctimas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y ese esquema de vulnerabilidad no se ha cubierto al 100%. Muchas de las familias pues perdieron a su familiar, pero también perdieron su principal fuente de ingresos, porque todas estas familias que perdieron la vida aquí eran productivas, y como eran productivas llevaban dinero a su casa. Entonces, desafortunadamente, pues hoy en día está en un estado de carestía, en un estado de vulnerabilidad, y no hemos podido cubrir el 100% de lo que por derecho nos correspondiera al momento de ser declarados como víctimas, ¿no? Paco, déjame
mostrarte y con todo respeto los rostros de estas víctimas. Aquí hay una pancarta grande que ha permanecido aquí colgada, víctimas del terremoto 19 de septiembre de 2017, y pues se pueden ver los rostros de todas las personas, muchos de ellos muy jóvenes y que perdieron la vida. Y podemos ver en una de estas esquinas justamente a la mamá de los hijos de Jorge, Carolina Leticia Muñiz Botello, ahí con sus dos pequeños, ¿verdad? Entonces, pues al ratito se va a llevar a cabo una misa, va a haber actividades aquí y van a colocar un memorial. Es correcto, a las 12:30, pasaditos todo lo que va a hacer el gobierno en relación al tema del simulacro, vamos a hacer una misa haciendo la conmemoración y el recuerdo de todos nuestros familiares, y por el otro lado también pues vamos a hacer la colocación del mini memorial financiado por el bolsillo de cada una de las familias que se encuentran aquí. También, bueno, pues evidentemente vamos a hacer el comunicado. Nosotros creemos no nada más que es un esfuerzo de nosotros, el esquema de combatir la vulnerabilidad de nuestras familias, sino también de la propia sociedad civil, porque pues a 37 años del 85 y a 5 años del 2017, parece ser que no ha habido avances en materia de prevención del riesgo y en mitigación del mismo. Nosotros creemos que este predio, el cual actualmente ya ha sido expropiado por parte del gobierno de la Ciudad de México, y el concepto de utilidad pública es ya sea la generación del memorial, al cual nosotros no estamos de acuerdo en el memorial. Creemos que el mejor recuerdo de las víctimas de nuestros familiares es a través de un instituto que permita el que exista toda una escuela, o sea, una escuela para rescatistas, para la propia sociedad civil, para que en el momento que llegue a pasar otra vez una situación de esta naturaleza no nos agarre de la misma manera como nos agarró en el 2017. Desafortunadamente, el gobierno no ha sido capaz de articular todas las normas, procedimientos que fueron dictados por el Senapred, por las mismas instituciones, no han sido articulados, y lo vivimos en carne propia. En el 2017 nos dimos cuenta que el gobierno no está preparado y parece que no les ha interesado prepararse. Parece ser que es más importante para ellos la miseria que las ideas y los apoyos que nos pueden dar, ¿no? Así es. Bueno, pues estaremos muy atentos, muy pendientes de las actividades que hoy se realicen aquí y en otros puntos que fueron afectados en el 2017. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Pues sentimos mucho, ¿no? Esta pérdida, como tanto la tuya como la de las demás personas, las demás 48 que estuvieron aquí, que se quedaron atrapadas. Y muchas gracias por acceder, por darnos esta entrevista para nuestros amigos de Imagen Televisión. Te agradezco mucho, muchas gracias. Buen día y a recordar estos momentos que son importantes para la sociedad civil y para nosotros mismos también. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues regreso contigo, Paco, allá al estudio. Gracias, te lo agradezco, Talo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y bueno, el 15 de septiembre tuvimos la oportunidad de dar el grito ahí en Valquirico, en Tlaxcala. Todo estuvo de maravilla y esto es parte de lo que vivimos. Mexicanas y mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo y mueran los malos gobiernos! ¡Que mueran! ¡Viva Tlaxcala! ¡Que viva Valquirico! ¡Que vivan los mexicanos buenos, que somos mucho más que los malos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué bonito grito! Ya estoy preparado para ir al Zócalo. Ya, sí, te salió bonito, fíjate. Sí. Sí.
Te faltó decir viva Imagen Noticias con Francisco Sea. No, ya me parece Vivan bien. mis compañeros Marlene, Quique y Cristal. Sí, Ya vete enfilando para el Zócalo. Sí, ya ahorita ya empecé la campaña, ya saben, sus apoyos, sus credenciales de elector. Muy bien, claro que sí, cuentas con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, ya estamos aquí de vuelta con ustedes y durante todo el día vamos a tener aquí en Imagen Televisión las imágenes de la despedida de la reina Isabel II, que en este momento, en un traslado que durará más o menos 2 horas para que la gente, como usted lo ve en las calles, pueda despedirla hasta el castillo de Windsor, en donde precisamente, pues ahí será su última morada.